Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda clase teórica de metodología de investigación científica. Hoy vamos a hablar, digamos, de este tema epistemología y metodología, y quisiera hacer un par de aclaraciones al respecto en relación a cómo relacionarlo con el programa de la materia. Nosotros en el programa de la materia lo que hemos tratado de hacer es eh, incluir para estos temas que son como un poco complicados, varios textos donde nos permita ir, digamos, de algo simple a cuestiones más complejas. Nosotros tenemos esta primera clase, digamos, sobre cuestiones de paradigmas de investigación. Para eso vamos a ver epistemología y metodología. Va a ser una clase corta, eh, porque, digamos, después viene algo, unas cuestiones un poco más pesadas, cuando ya empecemos a entrar a hablar de los enfoques cualitativos y cuantitativos, y para eso vamos a ver el texto de Sampieri. Eh, a ver, entonces, ustedes van a tener, digamos, para ver las cuestiones de paradigmas de investigación científica, el texto de Klimovsky y Hidalgo, que es con el que empezamos ahora. Después el de Hernández Sampieri, donde él hace una clasificación entre enfoques cualitativos, cuantitativos y mixtos a nivel introductorio. Después vamos a ver un texto de Arias Valencia, donde vamos a ver la cuestión de tratar de ahondar en la cuestión de la triangulación metodológica. Y después ya vamos a ver cuáles son las teorías que están dentro de esos paradigmas científicos. ¿Se entiende? Para eso vamos a usar la segunda parte del texto de Klimovsky, donde habla sobre positivismo, interpretativismo y materialismo histórico, y el texto de Martínez Godínez. Y vamos a terminar esta parte de paradigmas pensando la cuestión de los paradigmas a partir de el texto de Howard Becker de Imaginario. Bueno, entonces, volviendo a la de hoy, esta clase va a ser bastante breve en realidad, porque a nosotros lo que nos interesa es entrar en esta cuestión que es conocimiento y epistemología. Básicamente lo que hace, lo que Klimovsky va a intentar hacer es distinguir, digamos, o hablar de la relación entre el conocimiento y epistemología por una parte, y después por otra parte distinguir los dos sentidos en que se usa el término epistemología. Bueno, un poco de historia. La cuestión sobre la epistemología tiene que ver con una preocupación, digamos, por el conocer la estructura desde el conocimiento, que va desde Aristóteles, que lo tenemos ahí en una estatuita, hasta Kant. Es decir, siempre, digamos, no sé si siempre, pero por lo menos desde el siglo IV, digamos, antes de Cristo, con Aristóteles, está esta preocupación sobre cómo armar una estructura que organiza el conocimiento científico. Y bueno, al respecto, por ejemplo, en el caso de Klimovsky, él llama la atención de que esto se ve a lo largo de la historia, y estos serían como dos hitos, ¿no? Al principio Aristóteles y después Kant. Sobre esto, él utiliza, bueno, acá está un libro de Ernest Nagel que cita a Klimovsky, que es La estructura de la ciencia, y yo lo pongo ahí como ejemplo de la segunda acepción del término epistemología. Es importante para Gregorio Klimovsky distinguir dos sentidos en que se usa el término epistemología. El primero de los sentidos sería el que se usa dentro de lo que es la literatura anglosajona. Es epistemología en tanto una teoría del conocimiento, pero una teoría general del conocimiento, no solamente del conocimiento científico, sino cómo es que hace el ser humano para aproximarse a la realidad
en sus distintas dimensiones, en fin. Tiene mucho que ver con la primera clase de Sabino, por ejemplo, ¿no? Cómo categorizamos los objetos, las distintas formas de categorizarlos, en fin. Ese es un sentido, digamos, del término epistemología como teoría del conocimiento. Pero ese no es el sentido que a nosotros nos va a interesar. Nos va a interesar este sentido, que es el que está en este libro de Nagel, que es la epistemología como el estudio de las condiciones de producción y validación del conocimiento científico y en especial de las teorías científicas. A ver, tratemos de explicar un poco esto. Para que nos ubiquemos. El problema que tienen los investigadores es cómo organizar toda la producción de conocimiento, ¿sí? Pero además está una cuestión histórica que vamos a avanzar después, que es esta de que el conocimiento se produce dentro del hilo del tiempo, es decir, se produce en la historia, y en la historia no siempre las condiciones de producción son las mismas. Ya vamos a volver sobre ese tema. Es decir, va a haber cambios en las condiciones de producción de conocimiento y también va a haber cambios en la forma de validación de ese conocimiento científico. Es decir, cuando nos referimos a validación, es decir, nos vamos a la pregunta de cómo hacemos para saber que determinado conocimiento científico o una determinada teoría es válida, es solvente. De ese tipo de problemas se encarga la epistemología. Entonces, por una parte, se preocupa por el estudio de la producción, es decir, en qué contexto surgen, digamos, las teorías y cómo eso puede influenciar en la producción de conocimiento. Y por otro lado, las preguntas que tienen que ver con la validación del conocimiento científico. Entonces, la epistemología, en el segundo sentido, que es el de Nagel, es una pregunta, digamos, es un sentido que apunta hacia la validación de las teorías científicas en determinados contextos de producción. Bueno, vamos ahora vamos a ver acá que aparece una foto de esta imagen que está acá representa la revolución industrial del siglo XVIII. Y por eso yo la tomo porque es con lo que empieza para tratar de explicar su tema Gregorio Klimovsky. Para Gregorio Klimovsky es importante pensar los contextos en que surgen las teorías. Y él habla de tres tipos distintos de contexto, que es lo que vamos a tratar de explicar ahora. Ponemos este dibujito de la revolución industrial porque justamente para Gregorio Klimovsky, a Gregorio Klimovsky lo que le interesa, por ejemplo, es pensar los contextos de producción de las teorías o del conocimiento en general en lo que tiene que ver con el carácter histórico, práctico o psicosociológico de la producción de conocimiento. Lo que le está preocupando a Gregorio Klimovsky es pensar cómo es que hicieron los científicos para llegar a ciertas conjeturas, dice. Acá, en este contexto de descubrimiento, importa claramente la historia. ¿Por qué? Porque surgen preguntas de en qué momento se hizo un determinado descubrimiento. Dice, ¿cómo era una sociedad en la que surgió? ¿Qué prioridades de ideas había? ¿Por qué y de qué modo se concibieron esas ideas y no de otra manera? Todas estas cuestiones que le preocupan a Gregorio Klimovsky a través de este contexto que él le llama de descubrimiento, tiene que ver también con una cuestión de posibilidad en términos históricos. Volvemos a la imagen que teníamos de la revolución industrial. Él dice, hasta para dar un ejemplo de lo que sería un contexto de descubrimiento, ¿no? Dice, ustedes saben que la revolución industrial, digamos, es un proceso histórico por el cual, digamos, empiezan a aparecer una serie de innovaciones de orden tecnológico, qué sé yo, la máquina a vapor,
el ferrocarril, en fin, una serie de innovaciones tecnológicas que requieren, digamos, de un mayor conocimiento teórico y no solamente de orden práctico. Entonces, supongamos que estamos en el siglo XVIII, en plena revolución industrial. Eh, Hay preguntas que surgieron en esa época y no antes, porque lo que estaba ocurriendo en ese momento llamaba de alguna manera a que nos hagamos ciertos cuestionamientos, que en muchos de esos cuestionamientos, preguntas por decirlo de alguna manera, tienen que ver con cuestiones de orden práctico. Ya hemos dicho que la revolución industrial implica un poco pensar en todo este sistema de maquinarias, por ejemplo, cómo funciona una máquina de vapor. Bueno, en algún sentido, cuando se crean ese tipo de maquinarias, hay un conocimiento más bien de orden empírico, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que los líquidos levantan temperatura y eso genera una presión con la cual, digamos, se han empezado a utilizar esa presión para mover, por ejemplo, las ruedas de un ferrocarril, los pistones que van a hacer mover una rueda de un ferrocarril. Ahora, el perfeccionamiento de qué es una presión, qué es la presión, por ejemplo, de agua con la que se mueve una bomba, cómo se la calcula, cuánto es una presión adecuada, en fin, son una serie de preguntas muy técnicas que solamente tienen sentido en un contexto donde han aparecido esas máquinas. Preguntarse si cuál es la forma de calcular la presión correcta para mover un pistón que va a mover un ferrocarril no tenía ningún sentido hasta que estos artefactos tecnológicos hubieran aparecido. Entonces, para terminar de redondear la idea, lo que interesa en el contexto de descubrimiento es situar ese conocimiento científico de la mano del momento histórico en el que se está viviendo para entender ciertas cosas. Como esta que acabo de decirles, que es que no hay ciertas cuestiones del orden de la física que tienen que ver con la presión, por ejemplo, que no han sido pensadas o no eran necesarias de ser pensadas, sino hasta el momento histórico de la aparición de la revolución industrial. Bueno, el segundo contexto de Klimovsky, que es el de justificación, apunta a preguntas como algo que preocupa mucho a los científicos. ¿Cuándo vamos a saber si estamos produciendo un conocimiento científico correcto, digamos? Esa pregunta es una pregunta, digamos, que afecta a todo el sistema de conocimiento y obviamente a los científicos en particular. ¿Cómo hacer para saber si una idea es correcta o incorrecta? ¿Sí? Entonces, ese contexto, digamos, va variando a lo largo del tiempo. Sin embargo, lo que sí se mantiene, por ejemplo, es que cualquier contexto de justificación, digamos, que trate de justificar la aceptación de las teorías, no puede apelar a, por ejemplo, a principios de autoridad, ¿sí? A decir, bueno, esta persona sabe demasiado y todo lo que diga esa persona va a ser verdadero. Vamos a tener que cortar en un segundo la clase porque esto dura solamente 15 minutos. Bueno, esta discusión es un poco más amplia y la vamos a continuar en el segundo video.